Ok, perfecto. Entonces, bueno, para el día de hoy, ¿verdad? Vamos a completar el módulo 1 de gestión sanitaria básica. Como siempre, invitarlos en caso de que tengan alguna consulta o quieran hacer un aporte durante la clase, pues se sientan en total libertad de participar. La semana anterior vimos temas relacionados con la productividad, vimos un tema bastante interesante que fue la filosofía de las 5 S y cómo se implementa un programa de este tipo en una empresa. Para el día de hoy vamos a ver algunos conceptos claves, vamos a hablar de salud ocupacional, de riesgos ocupacionales, equipos de protección personal por sus siglas EPP y también un temita ahí pequeñito al final sobre el fuego. Empezamos con el primer concepto, seguridad. Vamos a entender por esto que es la ausencia de riesgo o también podemos decir que es la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, ¿verdad? Este es un concepto, un término que puede tener diferentes sentidos dependiendo del área o el campo al que se haga referencia. Pero vamos a decir en general que la seguridad es el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. La higiene de trabajo son normas y procedimientos que se enfocan en la protección de la integridad física y mental del trabajador. Busca preservar, ¿verdad?, al trabajador de cualquier riesgo de salud que sea inherente, o sea, que forme parte de las tareas que tiene a su cargo o bien del ambiente donde realiza sus labores. Salud, por su parte, es el completo estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de daño o enfermedad. Nosotros podríamos perfectamente decir, bueno, yo no tengo ninguna enfermedad en este momento, no tengo ningún daño, ¿verdad? A nivel físico, a nivel mental, pero eso no me define como una persona saludable, porque si yo tengo en este momento algún conflicto, alguna situación difícil, por ejemplo, en el ambiente laboral, con un compañero, con un jefe, o sea, un elemento relacionado a lo social que está afectándome, entonces verdaderamente no estoy disfrutando lo que es la salud. La salud va a tomar en consideración esos tres ámbitos, físico, mental y social. De hecho, inclusive la OPS, ¿verdad?, establece que la salud es un derecho y al ser un derecho, ¿verdad?, pues es un aspecto que todas las empresas en términos laborales deben realizar, ¿verdad?, importantes esfuerzos para garantizar que éste esté siempre disponible para todos sus colaboradores. Luego tenemos el concepto de trabajo, que esta es toda actividad básica que es exclusiva del ser humano y por medio de la cual puede establecer relaciones con la naturaleza a la que transforma y al mismo tiempo el ser humano experimenta transformaciones. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas, ¿verdad?, en un ambiente de trabajo van a realizar esfuerzos, van a realizar una serie de modificaciones que terminan transformando la naturaleza de algo, ¿verdad?, generando tal vez un bien o un servicio. Pero al mismo tiempo, el ser humano sufre transformaciones a través de las experiencias que vive, a través del aprendizaje que empieza a acumular. El trabajo entonces es en esencia la unidad del ser humano con la naturaleza con base en una recíproca transformación. En el trabajo, ¿verdad?, el ser humano se naturaliza y la naturaleza se humaniza. Esto según el autor Betancourt. Bien, entendiendo entonces estos últimos dos conceptos de salud y de trabajo, vamos a decir que hay una estrecha relación entre ellos. De hecho, en el ámbito de la salud ocupacional, estos dos aspectos o elementos tienen, ¿verdad?, una interacción directa
a través de 3 elementos fundamentales que son los que vemos en pantalla y que vamos a conocer más adelante. Tenemos el agente, el huésped y el ambiente. El agente, ¿verdad? Pues son todos los elementos del trabajo capaces de ocasionar un daño ocupacional. Y hay diferentes tipos de agentes. Hay agentes físicos, que son, por ejemplo, aspectos de temperatura, humedad, radiación, ruido, iluminación, que pueden ocasionar daño ocupacional. Hay agentes biológicos, que son virus, bacterias y hongos, por mencionar algunos ejemplos. Hay agentes químicos, que son polvos, nieblas, vapores, humos. Psicosociales es toda inadaptación al trabajo, deshumanización del trabajo, inestabilidad laboral, salarios inadecuados. También hay agentes mecánicos que tienen que ver con todas las partes móviles de maquinarias y equipos, y agentes de superficie que tienen que ver con aspectos que hemos visto en clases anteriores, temas de almacenamiento de materiales, orden, limpieza, herramientas, caídas, etc. El huésped, que es el segundo elemento, es la persona, ¿verdad? Esa persona que se desenvuelve en un ambiente laboral, que tiene pues una serie de actividades a su cargo y que lamentablemente, tenemos que decirlo así, es la que puede sufrir un daño frente a diferentes exposiciones a los agentes que acabamos de mencionar. Luego tenemos el ambiente, que es el espacio, lugar, donde hay una interacción entre el huésped y el agente. O sea, es ese lugar de trabajo donde hay bastantes o diferentes condiciones físicas, materiales y psicosociales. Y como estamos viendo, pues varios conceptos relacionados a la salud ocupacional, no podemos dejar de lado lo que son los accidentes y los incidentes. Los accidentes, por ejemplo, son sucesos que no se planean y que por supuesto no se desean, porque provocan daños, lesiones o cualquier situación negativa sobre el sujeto, o sea, sobre las personas o inclusive sobre objetos. Que esto pues puede terminar representando una afectación económica para la empresa. Y los incidentes son acontecimientos repentinos que tienen lugar en un lugar de trabajo, que pueden representar un peligro potencial y que pueden derivar, o sea, pueden ocasionar un accidente laboral. Entonces podemos decir a grandes rasgos que generalmente lo que se manifiesta en las empresas muchas veces de primero son los incidentes. Y si estos no se atienden, no se resuelven, pueden entonces pues desembocar en accidentes donde ya hay un daño, una lesión. Definitivamente los incidentes son una oportunidad para mejorar la seguridad de la empresa y para evitar accidentes futuros. Los accidentes tienen costos directos e indirectos. Si hablamos de costos directos, estamos hablando de que frente a un accidente, una persona se cae, se quiebra, ¿verdad? Se lastima, se daña, pues esto va a tener una afectación a nivel salarial, va a representar gastos médicos, un paro de labores inclusive, podrían darse daños materiales e inclusive requerir una atención especializada. Y también hay un costo indirecto que tiene que ver con la producción, con el tiempo en familia de esa persona que se vio afectada, demandas, ¿verdad? Que va a tener que afrontar la empresa probablemente, un costo comercial y un daño a la imagen que muchas veces es difícil de cuantificar porque son muy elevados. Cuando una empresa empieza a tener, digámoslo así, una fama, porque todas las personas tienen muchos accidentes o porque hay constantemente situaciones de riesgo en el lugar, eso es algo que afecta pues de forma directa lo que es la imagen del negocio y por supuesto no es algo positivo. La salud ocupacional, de hecho he mencionado este término varias veces, es un conjunto de disciplinas, de técnicas y de medidas relacionadas a alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores.
este término, ¿verdad? Debe entenderse como ese conjunto de programas, de actividades y de medidas que la empresa realiza con el objetivo de concientizar y de motivar no solamente a la empresa en sí, sino a todos sus colaboradores en crear condiciones, todas las necesarias para asegurar que el trabajo humano se va a desarrollar en condiciones seguras para la salud de los trabajadores. A veces es lamentable pues escuchar, ¿verdad? Algunos colaboradores que inclusive hasta se quejan y dicen es que en tal empresa son demasiado estrictos, son demasiado exagerados, es demasiado el nivel de seguridad y resulta que lejos de ser algo que se tendría que señalar como negativo, más bien es algo que representa esa suma de esfuerzos que el negocio está trabajando para garantizar ambientes seguros de trabajo, porque muchas veces, ¿verdad? Más bien, no es muchas veces, siempre va a ser más beneficioso evitar un accidente que afrontar las consecuencias de uno. La finalidad de la salud ocupacional es ubicar y eliminar condiciones que generen riesgos. Y al decir que es una ciencia interdisciplinaria es porque toma en cuenta muchas otras disciplinas. Cada una de estas aporta, ¿verdad? Un aspecto, una formación, un conocimiento que garantiza niveles de seguridad óptimos. ¿Cuáles son las disciplinas? Bueno, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, la salud ocupacional toma en consideración aspectos de la seguridad ocupacional, de la higiene ocupacional, de la medicina del trabajo, de la ignología que tiene que ver con el manejo del fuego, de incendios, de la ergonomía, toxicología, sociología, psicología industrial. Entonces, es una suma de todas estas disciplinas y que tienen como fin, repito, garantizar la seguridad de los colaboradores en sus ambientes de trabajo. Hay condiciones, ¿verdad? Y ambientes de trabajo. Y es interesante entender que las empresas, desde algo que parece ser muy sencillo y pareciera que es solamente algo estético, como es el diseño y la construcción de una instalación para que haya, pues por ejemplo, una serie de procesos o operaciones productivas, esto termina siendo, ¿verdad? De alguna manera, un trabajo que está relacionado con la salud ocupacional, porque inclusive el diseño, la distribución, el formato, los espacios, la iluminación, el tema del manejo de ruidos, la ventilación, todo esto tiene que ver con la salud ocupacional. Entonces, las empresas, repito, más allá de pensar en algo estético, se debe de pensar en un tema de seguridad. Generar operaciones, por ejemplo, donde los equipos no estén en condiciones peligrosas o inadecuadas, donde haya equipo de seguridad óptimo y el necesario, ¿verdad? Que no nos pase como algunas, tal vez películas que uno ve cuando están en alta mar y dice, mire, tenemos, no sé, 500 pasajeros, pero solamente hay 100 salvavidas. ¿Verdad? Ahí no hay suficiente equipo de seguridad. En las empresas debe haber un buen manejo de los equipos, una cantidad óptima para poder dar respuesta, ¿verdad? A posibles eventos y que definitivamente haya una cultura que permita detectar y corregir eventos o riesgos que estén latentes. Hay procesos, ¿verdad? Y condiciones que pueden generar daños ocupacionales y específicamente en el sector, ¿verdad? Económico de todas las industrias hay mucha competencia. Y parece mentira, pero hoy por hoy inclusive los colaboradores pueden digamos que tener oportunidad más bien de conocer cuál es la importancia que tiene la salud ocupacional y ser un poquito más, digamos que más objetivos a la hora de elegir dónde quieren participar o dónde quieren colaborar. ¿Para qué voy a exponerme yo en un ambiente de trabajo donde hay una mala fama, donde hay pocos esfuerzos por proteger la integridad de las personas?
Hoy las empresas han entendido que la inversión en temas de salud ocupacional genera grandes beneficios y definitivamente esto va desde la capacitación del personal hasta la existencia de programas, por ejemplo, de mantenimiento de equipos y de herramientas para garantizar que están en buenas condiciones. Hay daños, ¿verdad?, ocupacionales que prácticamente se pueden clasificar en estos 5 grupos. Un daño ocupacional, por ejemplo, podemos decir que son los accidentes de trabajo. Yo inclusive pues me animaría aquí a preguntarles a los que nos están acompañando en la clase de hoy si han escuchado o si han vivido inclusive un accidente de trabajo, y muy probablemente la respuesta va a ser sí en alguno de los dos escenarios, o conocidos o a lo propio. Y esto, pues, aparte de representar, ¿verdad?, un daño a nivel físico, inclusive en casos muy extremos, el daño, ¿verdad?, como lo veíamos hace un rato, pues va hasta en términos emocionales, ¿verdad?, familiares, económicos, etcétera. Las enfermedades de trabajo son otro daño ocupacional. Estos pues son enfermedades que se producen, ¿verdad?, debido a exposiciones muy particulares de características del entorno laboral. Fatiga laboral, ¿verdad?, que ya estos son niveles de cansancio elevadísimos, tal vez debido a una carga de trabajo mal diseñada, a horarios de trabajo demasiado extendidos, a falta inclusive de descansos. También tenemos la insatisfacción. Esto es un daño ocupacional, las personas que simple y sencillamente no se pueden adaptar, ¿verdad?, a las características propias del entorno, empiezan a sufrir a nivel anímico y emocional, pues unas situaciones que empiezan a generar un efecto rebote inclusive en su desempeño, y esto es un daño. Y el envejecimiento prematuro, que generalmente está ligado a ciertas labores, ¿verdad?, o a ciertas ocupaciones, por ejemplo, las personas que laboran en horarios nocturnos, personal de seguridad, personal, por ejemplo, inclusive de aviación, debido a esas modificaciones, repito, en horarios de trabajo. Sabemos todos que el cuerpo humano está diseñado para trabajar de día y descansar de noche. Entonces, cuando a esto le damos vuelta, ¿verdad?, y lo hacemos al revés, definitivamente hay una secuela que se empieza a ver en corto tiempo, y generalmente a esto se le llama ese envejecimiento prematuro. No solamente quiero que lo pensemos en un tema, digamos, de que la gente se va a arrugar, ¿verdad?, o que se le van a salir canas, es que hay un deterioro, ¿verdad?, un poco más acelerado en todas las capacidades pues, que tiene una persona, generalmente en sus órganos, ¿verdad?, en su desempeño, en sus niveles de aprendizaje. Es importante entonces en este punto que quede clara cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad. El accidente dijimos que va a ocasionar una lesión corporal, o sea, física. La enfermedad puede ocasionar un estado patológico físico, pero también mental. El accidente es causado, ¿verdad?, de forma repentina y violenta, pero la enfermedad tiene una causa que es lenta, generalmente repetida por largo tiempo. Hay una teoría en temas de salud ocupacional que se llama teoría de la casualidad. Esta teoría, establece que todo efecto, o sea, todo evento debe tener siempre una causa. O sea, nada ocurre mágicamente o por mala suerte. Todo tiene una causa. Entonces, bajo esta teoría, se ha entendido que tanto los accidentes como las enfermedades no son de algún modo algo casual, ni es motivo de una fatalidad o del azar o de la mala suerte, como decía hace un momentito. Generalmente puede obedecer a alguna de estas dos situaciones, que son las condiciones inseguras o las acciones inseguras. Cuando hablamos de las condiciones inseguras,
son situaciones físicas que son observables en un ambiente de trabajo y que pueden causar una lesión o una alteración a la salud. Y quiero que vean la imagen que está ahí en pantalla a la derecha, al lado de condiciones inseguras. Lo que tenemos es un espacio donde hay mucho cableado, ¿verdad? De electricidad, de telefonía, eléctrico, en un área donde evidentemente hay suciedad, hay humedad, hay moho, o sea, es una condición insegura que en cualquier momento puede resultar en por ejemplo, en una explosión, en algún tipo de cortocircuito, un incendio, etcétera. Y también tenemos las acciones inseguras, pues lamentablemente estas surgen por conductas, ¿verdad? O prácticas que realizan los seres humanos de forma irresponsable, ¿verdad? Y que obviamente van a generar algún accidente o pueden generar daños. Por ejemplo, ahí en la imagen lo que vemos es a una persona que está colocando, ¿verdad? Una cantidad excesiva de carga sobre, sobre eh, una carretilla, ¿verdad? O una mula que llaman. ¿Qué pasa? Que esto, ¿verdad? Pues para una persona con un poquito más de conciencia, un poquito más de sentido común, no tendría que exponerse ni él mismo, ni la carga, ni a las personas que tiene a su alrededor. Definitivamente esto con el movimiento es obvio que se van a caer las cajas en algún momento. Y repito, aquí pueden haber grandes daños, no solamente a la persona que cometió pues esta tontería, ¿verdad? Sino que se puede dañar la mercadería y también podría golpear yo a alguien más. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la teoría de la casualidad, repito, nos referimos a que nada es, nada ocurre, ¿verdad? Por mera coincidencia o por un tema al azar. Siempre va a haber una causa que origina el daño. Y en temas de salud ocupacional es importantísimo que todos nosotros siempre tengamos, ¿verdad? Ese sentido de interés por identificar cualquier causa, cualquier elemento o condición que pueda representar un problema a nivel de salud o de seguridad. Permítame para ajustar aquí la pantalla. Ok. Otro elemento importante, ¿verdad? Aquí a diferenciar es el peligro del riesgo. El peligro, ¿verdad? Generalmente es un acto que puede ocasionar un daño. El riesgo es una probabilidad de que el peligro se materialice. En cuanto al peligro, generalmente, y veamos aquí unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a pensar en un piso resbaloso. El peligro sería, ¿verdad? El peligro es como tal el piso resbaloso, que si no está bien rotulado, si no es visible, ¿verdad? En cualquier momento puede generar un daño, ¿verdad? Una caída, un golpe. El riesgo es esa probabilidad de que haya una caída, de que alguien pase por ahí y se resbale y se caiga. Situaciones, por ejemplo, trabajos con proyección de partículas calientes. Las personas que tal vez tienen experiencia con temas de soldadura, ¿verdad? Esta es una actividad muy peligrosa. ¿Cuál podría ser un riesgo que esté relacionado con este peligro? Bueno, que al estar en contacto con partículas calientes, alguien se pueda quemar. En cuanto a un acto peligroso, por ejemplo, que haya una manipulación de un tablero eléctrico con las manos húmedas, ¿verdad? Que esto jamás se tiene que hacer. El riesgo ahí sería que haya un contacto eléctrico, una descarga eléctrica y la persona no solamente pues se exponga a quemaduras, a amputaciones, sino inclusive a muerte. El peligro entonces vamos a decir que cuando un riesgo pasa a ser una condición o un acto capaz de provocar daños a las personas, la propiedad y el proceso, eso es un peligro.
o sea, ya cuando se materializó el riesgo. Aquí hay unos ejemplos de peligros: usar equipos de manera incorrecta, almacenar de forma incorrecta, poner fuera de servicio dispositivos de seguridad que eran claves, levantar objetos de forma incorrecta, no respetar la señalización, trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, falta de preparación. El riesgo, dijimos ya, que es la probabilidad de que el peligro se materialice en una pérdida, ya sea para personas, para la propiedad o para un proceso. Y algunos ejemplos de riesgo: factores físicos inapropiados, deficiencia visual, fatiga, falta de experiencia o instrucción ineficiente, especificaciones inadecuadas, inspecciones deficientes o manejo inadecuado de materiales. Algunas reglas básicas de seguridad que parecerían a veces absurdas o como demasiado obvias, pero esto es importante, ¿verdad? Tenerlo aquí fresquito. Cuidar las manos cuando las máquinas estén en movimiento, concentrarse en el trabajo para evitar distraer a otros compañeros inclusive, no operar equipos que no se conozcan, mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Si se tiene alguna duda, ¿verdad? Frente a cualquier actividad de trabajo hay que consultarlo de forma inmediata. Aquí no se vale el bateo. Y si el equipo que tal vez estamos manipulando está funcionando mal, pues hay que avisarlo también inmediatamente. Vean esta imagen que me parece súper, digamos que demostrativa acerca de esos conceptos que hemos venido viendo. Una condición insegura, en ese caso, pues ahí vemos, ¿verdad?, una carga elevada donde una de las piezas que está sosteniendo la carga aparentemente, ¿verdad?, está no en muy buenas condiciones. Eso es una condición insegura. En la segunda tenemos un acto inseguro, que es pues transitar debajo eh, de esa carga, ¿verdad?, que está pues sostenida, que está a cierta altura, que no deja de representar un riesgo, ¿verdad?, de una caída. Incidente es que la carga caiga y que hayamos tenido, por así decirlo, ¿verdad?, la suerte de no haber sufrido ningún daño, pero la carga sí se daña. Y el accidente, pues ya es un tema fatal donde frente a condición insegura, a acto inseguro, frente inclusive a la posibilidad de que hubieran desprendimiento desde la carga, aún así la gente o el personal insistiera en transitar por esa área, sufriendo pues ya un daño evidente. Ok, abro un pequeño paréntesis por acá. Quisiera saber si hay alguien que tenga alguna consulta o quiera hacer algún aporte. O que me confirmen si vamos bien, si está quedando clara la información que estamos cubriendo. Ok, gracias ahí para los compañeros que están confirmando. Ok, bueno. Vamos ahora a ver un poquito en detalle lo que son los riesgos, ¿verdad? Ya vimos lo que es un riesgo y ahora vamos a conocer la clasificación de los riesgos, que hago una salvedad. Resulta y sucede, permítanme, resulta y sucede que los riesgos, al igual que los agentes, que fue uno de los primeros elementos que vimos arrancando la clase, tienen una clasificación igual o similar, ¿verdad? Diapositivas atrás veíamos los tres elementos de la salud ocupacional, que eran el huésped, el agente y el ambiente. Y vimos una clasificación de agente muy parecida a la que vemos acá en pantalla. Pero resulta y sucede que los agentes, pues también son riesgos, ¿verdad? Un riesgo es aquello entonces que puede potenciar en un peligro. Y tenemos entonces
riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales, por mencionar algunos, porque verdaderamente la clasificación es bastante amplia. Pero aquí vamos a ver los más importantes o los más relevantes. En cuanto a riesgos físicos, por ejemplo, imaginémonos un lugar de trabajo donde por el tema de maquinarias hay ruido, ¿verdad? Entonces, debemos estar presentes o más bien claros en que el ruido, si no tiene, ¿verdad?, niveles óptimos, puede representar un riesgo a la salud auditiva del ser humano. La iluminación, bueno, nos vamos a los extremos, o mucha iluminación o poca iluminación también representa un riesgo a la salud, pero en este caso visual. Y en temas, por ejemplo, de niveles térmicos, ¿verdad? También en los extremos, espacios sumamente calientes o sumamente fríos pueden representar también un riesgo a la salud. Hay riesgos químicos, ¿verdad? Que también lo veíamos en su momento. Aquí pues es todo lo que representa una contaminación química a sustancias que puedan estar presentes en el trabajo o que se deriven de alguna actividad que se realiza en el trabajo. Por ejemplo, el polvo, ¿verdad? Esas partículas sumamente pequeñas que están flotando en el aire, que pueden generar una afectación respiratoria, la neblina, ¿verdad? Que muchas veces se produce cuando hay líquidos que se atomizan, ¿verdad? O son rociados en algún área. El humo, que igualmente son partículas producidas por evaporación, gases, que son sustancias que se presentan a temperaturas o presiones ambientales, ¿verdad? Muy particulares, y los vapores, que se producen pues de origen, o más bien originados por líquidos, ¿verdad? Específicos. Entonces, al estar frente a temperaturas altas, estos se van a manifestar y estos terminan siendo un riesgo de tipo químico. Hay riesgos biológicos que obviamente hacen referencia a todos los organismos que pueden estar presentes en algún tipo de espacio o ambiente y que pueden provocar enfermedades infecciosas o parasitarias. Por ejemplo, las bacterias, protozoos, virus, hongos, parásitos, entre otros. Riesgos mecánicos, que aquí tiene que ver, ¿verdad?, con el manejo, por ejemplo, de maquinaria, de herramientas, de piezas o materiales sólidos o fluidos que pueden representar, por ejemplo, riesgos de atrapamiento, de aplastamiento, por sólidos o por líquidos, entre otros. Y estos definitivamente, pues aquí lo que media es la concentración, ¿verdad?, del colaborador. Lamentablemente, si uno pues busca las estadísticas de accidentes de trabajo, ¿verdad?, es bastante común ver cómo hay un porcentaje significativo específicamente en este tipo de riesgos, y cuando se hacen las investigaciones del por qué ocurrió, la mayoría de los casos es porque el colaborador desatendió alguna instrucción, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco de primera mano una persona que lamentablemente perdió la vida a causa de desatender una instrucción. Él tenía que manipular, ¿verdad? Un equipo que tenía pues unas piezas que se movilizaban bastante rápido. Él tenía que estar atento a las actividades que realizaba la máquina, y era una regla que no tuviera absolutamente nada colgando, ¿verdad? De su cuerpo, inclusive el tema, digamos, de mangas, no podían usar manga larga, tenían que usar las faldas por dentro, en fin, no podían usar ni cadenas, ningún tipo de brazalete o parecido. Y lamentablemente, pues esta persona ese día olvidó guardar el gafete. El gafete lo andaba colocado, digamos, colgando del cuello, ¿verdad?
y la máquina lo atrapó el gafete y lo jaló y pues él falleció, ¿verdad? A través de asfixia. Entonces son cosillas que a veces uno pues podría tomarlas a la ligera. Situaciones de este tipo de riesgos hay que tomarlas con mucha precaución, y las empresas en la mayoría de los eventos siempre logran demostrar que ellas sí cumplieron con la capacitación, con algún tipo de rotulación, ¿verdad? Con reglamentación y demás, pero el que falla generalmente es el colaborador. Hay riesgos eléctricos, ¿verdad? Obviamente se originan por la manipulación de la electricidad, que obviamente puede provocar, como lo dije en su momento, no solamente quemaduras, también amputaciones o descargas eléctricas tan elevadas que provocan la muerte. Riesgos fisiológicos, aquí tiene que ver factores de la ergonomía, o sea, esos espacios, esos mobiliarios, equipos que se utilizan diariamente y que no están bien confeccionados o tal vez su diseño, ¿verdad? No es el más apropiado para las características físicas del ser humano. Por ejemplo, yo he visto, ¿verdad? En algunas empresas que con tal de no, llamémoslo así, gastar, aunque no es un gasto, es una inversión, pero gastar en una compra de una silla que se adapte mejor a la postura de una persona, vienen y le arriman cualquier silla vieja que tienen por ahí y resulta que eso con los años, ¿verdad? Le va a generar un daño a la columna de la persona y ahí vienen ya el tema de las incapacidades que representa una carga económica. Entonces al final salió demasiado caro no haber invertido en la compra de una buena silla por querer ahorrarse unos cuantos cinquillos, ¿verdad? En el corto o mediano plazo representa más bien un problema económico para la empresa que tiene que lidiar, repito, con temas de incapacidades y otros. Entonces, los riesgos ergonómicos vienen también a representar un problema, ¿verdad? Para la salud de las personas, esas largas jornadas frente a una computadora o tal vez frente a algún tipo de maquinaria. Yo sé, por ejemplo, en algunas empresas de industria médica, donde inclusive uno de los filtros que hacen para la contratación es un examen de la vista y precisamente es porque las labores que van a realizar requieren, ¿verdad?, de un trabajo bastante detallado a nivel visual y también conozco de primera mano que personas que realizan ese tipo de labores en cuestión de 2 años ya empiezan a sufrir problemas de visión. ¿Por qué? Porque probablemente los niveles de trabajo o las características del entorno no eran las más óptimas, ¿verdad? Para asegurar la salud de la persona a nivel visual y obviamente después vienen las consecuencias de las mismas. Riesgos sociales. Aquí, ¿verdad? Es todas las condiciones que hayan en el entorno del individuo y que pueden ocasionar situaciones a nivel emocional, ¿verdad? O conductual del ser humano que terminan siendo riesgosas. Uno escucha historias y no son de telenovelas, ¿verdad? Ni de ficción, de personas que durante años han tenido que lidiar, por ejemplo, con acosos laborales o con algún tipo de situación, digamos, compleja con jefes o con compañeros, intrigas, fricciones, y esto tarde o temprano a veces desemboca, ¿verdad? En que la persona, como dicen, tira el tapón, se desquitó, no solamente con esa persona que le hacía daño, sino tal vez hasta con la empresa en sí, al ver que la empresa tal vez de pronto no actuó a tiempo en subsanar la situación lamentable. Debe haber un compromiso definitivamente por parte de la dirección en temas de salud ocupacional. Esto es un elemento que podemos decir en los últimos años ha tomado un poquito más de fuerza por dicha en las empresas. De hecho, la mayoría de ellas ya tiene un departamento de salud ocupacional encargado de crear políticas, ¿verdad?, de seguridad y de salud en el trabajo para precisamente pues abarcar todo lo que son aspectos de riesgos laborales,
para crear, ¿verdad? Una buena concientización, para crear un buen ambiente de trabajo, entendiendo pues todos los beneficios que esto acarrea. Y precisamente hablando un poco de los esfuerzos que las empresas pueden desarrollar en temas de salud ocupacional, son el uso de señalización y rotulación, que de hecho obedece a normas oficiales a nivel estándar, ¿verdad? Y universal, que permiten identificar y también informar a las personas acerca de peligros, de riesgos o de alguna condición obligatoria, ¿verdad? O de alerta que haya que tener en el entorno. Y para esto se utilizan, ¿verdad? Varios tipos de señalizaciones, todas obedecen a los sentidos, ¿verdad? Del ser humano. Hay señales visuales, señales auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Específicamente en las visuales, pues es el uso de colores y formas o símbolos, como vemos ahí en pantalla, que nos indican, ¿verdad?, qué es lo que se busca con esa imagen o señal. Por ejemplo, el color rojo en todas las señales que hayan disponibles en la empresa, pues van a ser eh, una alerta acerca de una prohibición, ¿verdad? Algo que es prohibido. El azul es cuando algo es obligatorio o mandatorio. El amarillo se utiliza para generar una precaución frente a un riesgo o peligro, y el verde se utiliza como informativo, ¿verdad? El orden y la limpieza, como lo vimos la semana pasada, también es un elemento esencial en temas de salud ocupacional. Estadísticamente está comprobado que el 20% de los accidentes que se sufren en las empresas son por problemas o ausencia de orden y limpieza. Y también en su momento vimos, ¿verdad?, que los principales beneficios del orden y la limpieza en las empresas es que se reducen los costos de operación, hay un aumento en la productividad, hay un mejor control de la producción, se puede conservar los materiales y recursos de mejor manera y hay un ahorro de tiempo. Algunas claves para el orden y la limpieza. Hay que ordenar, ¿verdad?, todo lo que son procedimientos y operaciones, definir un lugar para cada cosa y cada cosa para su lugar, eliminar todo lo que está en exceso o es inservible y mantener, ¿verdad?, esos niveles óptimos de limpieza en todos los espacios de forma constante. Hay equipos de protección personal, generalmente pues nos referimos a ellos como los EPP por sus siglas, y esto pues son todos los equipos que se utilizan para garantizar la integridad física de los trabajadores. Eso sí es importante recalcarlo, los equipos de protección personal no son 100%, ¿cómo decirlo? O sea, no son un blindaje, ¿verdad? Pero sí reducen el grado de exposición que las personas tienen frente a situaciones de riesgo. Y vamos a conocerlos. Acá en esta diapositiva, esta es la número, para ver, esta es la número 44. Ahí yo los invito, ¿verdad?, tal vez como actividad extra finalizada la clase, que le den un vistazo a esta diapositiva, la 44. Aquí viene, ¿verdad?, con bastante detalle los tipos de equipos de protección personal para las diferentes partes del cuerpo. Nosotros vamos a verlas aquí a continuación, pero en estas dos imágenes viene un poquito más de detalle y yo de verdad pues que los invito a dar una buena ojeadita de eso. Antes de entrar de lleno con los equipos o cuáles son, ¿verdad?, es importante recalcar que a nivel laboral, cuando se compran estos equipos, no se pueden ir a comprar a cualquier lugar, ¿verdad? Ni se andan buscando los más baratos. Aquí tenemos como prioritario entender que estos tienen como objetivos guardar la integridad de las personas, y para esto generalmente se busca que tengan un certificado de aprobación.
o sea, que hayan sido utilizados o aprobados, ¿verdad?, frente a diferentes condiciones de riesgo y que estos hayan pasado pruebas de manera que haya una buena garantía acerca de su uso. Los equipos de protección personal, en buena teoría, deben ser cómodos, estéticos y generar confianza. Yo particularmente, y eso es algo muy personal, me parece que pocas veces los equipos de protección son estéticos, pero bueno, a grandes rasgos hay un buen manejo de estos tres elementos. Aquí en Costa Rica, para que nos hagamos una idea, en las empresas que comercializan equipos certificados son Cruz Verde, Almacén Murray, Alquiler de Equipo Recosa y Procisa. Y ahora sí, estos son los equipos de protección. Obviamente son diseñados para las diferentes partes del cuerpo. Protección para la cabeza, contra caídas, para los pies, los oídos, la vista, el sistema respiratorio, para las manos, entre otras. Por ejemplo, para el tema de la cabeza, ¿verdad? Obviamente estamos refiriéndonos al uso de cascos, ¿verdad? Con barbiquejo, que es pues esa cinta, digámoslo de alguna manera, que se pone alrededor de la mandíbula y que de alguna manera permite la fijación del casco a la cabeza. Este tipo de equipo pues va a protegernos frente a la caída de algún objeto, ¿verdad? Inclusive si estuviéramos en contacto con alguna fuente eléctrica, química o física, también nos protege, inclusive también frente a caídas. El casco como tal, ¿verdad? Pues va a proteger la cabeza de todo tipo de golpes y es importante pues que esté bien colocado. Uno a veces en el diario laboral ve a algunos compañeros que por la pereza o tal vez por la, ¿cómo decirlo? Por el hábito, ¿verdad? O mal hábito, se lo colocan ahí medio puesto porque ay, tal vez solamente tengo que movilizarme, no sé, 50 metros y qué pereza ponérmelo bien, me lo pongo así por encimita porque ya ahorita me lo tengo que quitar. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Y como dicen por ahí, la ley de Murphy, tarda uno en hacer este tipo de accionar y algo pasa y ahí no hay forma, ¿verdad? De, de quitarse la responsabilidad por una mala acción. Hay equipo de protección contra caídas, estamos refiriéndonos cuando haya que estar en alturas iguales o superiores a 1,80 m. En estos casos, pues hay que utilizar cinturones de seguridad, arnés, algún tipo de línea o cableado, barandas, andamios, escaleras, ¿verdad? Pero todo obviamente de acuerdo a esos niveles de riesgo. Y también aquí la misma situación que comentaba acerca de colocarse el casco medio puesto. Los arneses deben colocarse por completo, es decir, absolutamente todas las hebillas y todos los seguros que tengan, no los tienen de lujo, no los tienen de puro adorno, ¿verdad? Yo sé que a veces parece tedioso y aburrido colocarse todos los seguros, pero si están es para garantizar la efectividad de este equipo. Entonces, cuando uno escucha a gente que vino y se puso un arnés mal puesto y se cayó, se quebró una pierna, se quebró un brazo, ¿verdad? Lo primero que van a verificar es, ¿se puso todos los seguros? Y donde se evidencie que no, pues ahí, ¿verdad? Muchas veces hay demandas que este, no dan fruto, porque se evidencia que fue pues una irresponsabilidad del colaborador. Los equipos de protección para pies, ya específicamente hablando de calzado, ¿verdad? Que va a proteger pues nuestros miembros de cortes, golpes, eh, entre otros. Hay zapatos, por ejemplo, conocidos como punta de acero, ¿verdad? Los blindados, que obviamente van a protegernos frente a riesgos mecánicos, por ejemplo. Zapatos dieléctricos, si es que hay una exposición a lugares con altos niveles de carga eléctrica. También hay equipos de protección auditiva, específicamente si estamos frente a espacios con ruidos superiores a los 85 decibeles.
Aquí estamos refiriéndonos a las orejeras, a los tapones y cualquier otro similar. Las orejeras, como vemos ahí en pantalla, pues van a cubrir toda la oreja. Generalmente se van a adaptar, ¿verdad? A la cabeza por medio de almohadillas que son blandas, que tienen un tipo de relleno que de alguna manera facilita, digamos, el uso de esto. Y digo facilita porque cuando yo he tenido oportunidad de usar orejeras, a mí en el particular, ¿verdad? No me gustan mucho, me parecen a veces un poquillo incómodas dependiendo de la calidad de la orejera, pero a fin de cuentas, pues su objetivo precisamente es absorber o es evitar, ¿verdad? Que el oído se vea impactado por niveles de ruido excesivos. Ahora bien, también están los tapones auditivos, que estos pues al introducirse en el canal auditivo tienen un mayor bloqueo, ¿verdad? De los sonidos fuertes. Inclusive pues se recomienda dos cosas. Número uno, aquí aclarar lo que este tipo en particular es de uso personal, o sea, es como el cepillo de dientes, yo no se lo tengo que prestar a nadie, ¿verdad? Solamente pues mis tapones auditivos son míos y para de contar. Y número dos, si quisiéramos tener una mayor protección, el ideal es tener una combinación de estos dos protectores, o sea que se use tanto los tapones como las orejeras. Hay equipo de protección facial, ¿verdad? Que esto pues nos va a librar de cualquier riesgo que se genere o que pueda generarse a nivel de rostro, ojos, frente a partículas que salgan proyectadas, fuentes de calor, radiación, etcétera. También a nivel visual nos referimos a los anteojos de seguridad. Y aquí siempre me gusta hacer la salvedad, los lentes oftalmológicos, ¿verdad? Los que vamos a comprar a una óptica, estos no sustituyen la protección que estamos viendo aquí. Uno escucha a veces gente que dice, no, es que yo uso aquí los lentes y con esto me protejo. No, ¿verdad? Esos no están hechos para una exposición, digamos, de partículas que salgan proyectadas o para fuentes de calor. Entonces, nos referimos específicamente a los que vemos en pantalla, que son diseñados específicamente para proteger correctamente el área visual. Se recomienda que estos sean 100% de policarbonato, tienen, digamos, propiedades de antineblina, antirroeduras y antiestáticos. Hay equipo de protección respiratoria, que aquí nos referimos a las mascarillas, que también hay de diferentes tipos dependiendo de la exposición y de los agentes que hayan en el ambiente. Por ejemplo, hay mascarillas antihumos para soldadura, que estas pues tienen capas de fibra bastante gruesas y que son capaces de filtrar polvo, neblina y también humo. Hay mascarillas antigas que estas pues tienen un doble filtro y que son capaces inclusive de purificar el aire. El equipo de protección para manos, aquí hablando de guantes, pueden ser de cuero como los que vemos en pantalla y que van a proteger nuestras manos de quemaduras, de heridas, de excoriaciones, golpes, ¿verdad? O si estamos en contacto con alguna sustancia química, pues también nos libra de cualquier lesión. También hay guantes dieléctricos si es que hay una manipulación de fuentes de energía eléctrica. Y también hay equipo de protección para todo el cuerpo, ¿verdad? Por lo menos hablando del área del torso. Aquí hablando del mandil o del delantal, que puede proteger de salpicadura de sustancias químicas, protegen lo que es el tronco, abdomen y piernas. Y obviamente, pues va a depender del tipo de labor que se esté realizando, así van a ser los equipos o las mezclas de equipos de protección que haya que utilizar. Pero aquí a mí me gusta pues siempre dejar ahí de pronto la reflexión de que las empresas, o sea, para las empresas es una obligación hacer compra de equipo de protección y facilitársela a todos los colaboradores que lo requieran, pero para los empleados es una obligación hacer uso de estos cuando así sea necesario. Es una lástima, ¿verdad?, escuchar
casos de gente que se expone a algún peligro, que sufre algún tipo de accidente, simple y sencillamente porque se le olvidó ponerse el equipo, porque le dio pereza ponerse el equipo. Y esto definitivamente está hecho para proteger. Bien, vuelvo a hacer otro paréntesis porque ya vamos a entrar al último temita de la noche. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien aquí ha tenido experiencia utilizando equipos de protección en la empresa que nos pudiera comentar un poquito? Adelante, Deimer. Buenas noches. En mi caso, sí, lentes, chalecos, zapatos, y era parte de la brigada, entonces tenía que usar de todo para lo que era incendios y derrames. Ah, excelente, excelente. Muy bien. Muchas gracias, Deimer. Perfecto. Es un tema que vamos a ver en un módulo futuro, pero inclusive dentro de las obligaciones también que tienen los colaboradores a quienes se les dan equipos de protección es cuidarlos, ¿verdad? Cuidarlos, no extraviarlos, porque definitivamente pues están hechos para que estén a disposición, ¿verdad? Del colaborador en horas de trabajo. Excelente. Muy bien, pasamos entonces al último temita que es el fuego, ¿verdad? El fuego tiene una clasificación que fue pues creada por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y se dice que cada tipo de fuego tiene que ser combatido con un extintor específico. Nosotros vamos a ver los tipos de fuego y también cuáles son los extintores que se tienen que utilizar para cada uno de ellos. Por ejemplo, los fuegos tipo A son los que se originan de la madera, del papel, del cartón, tela o plástico. Fuego tipo B se origina de pintura, gasolina o petróleo, entre otros. El tipo C se origina de equipos o instalaciones eléctricas. Tipo D es originado por sodio, potasio, magnesio, aluminio o titanio. Y el tipo K es el fuego de las cocinas. ¿Por qué? Porque se genera por grasas o aceite de cocina. Y para cada uno de ellos, pues hay un extintor, ¿verdad? O algunos extintores diseñados capaces de poder atenderlos correctamente. Tenemos, por ejemplo, el extintor de agua a presión, que sería el que se utiliza para resolver un fuego de tipo A. El water mist también para resolver fuegos de tipo A. El dióxido de carbono es para atender fuegos de tipo B. Hay un extintor que se llama ABC y como lo dice pues su nombre, se puede utilizar tanto para fuego A, fuego B como fuego tipo C. Luego tenemos el extintor 571 polvo químico que es para los fuegos de origen D. Y finalmente los químicos húmedos que son los que se utilizan para atender los fuegos de cocina o tipo K. Aquí igualmente les estoy dejando una tablita con un poquito más de detalle, ¿verdad? Acerca de los fuegos y de los extintores que se pueden utilizar para cada caso, cuáles no, porque inclusive esto no es cuestión de que uso el que ahí el que tenga primero a mano y se lo echo a cualquier fuego, no. En algunos casos o no hace ningún, o sea, no genera ningún beneficio, o sea, no lo apaga o podría más bien empeorar la situación. Em, Por acá también tenemos otra imagen relacionada con este mismo particular. No me voy a detener en esto, pero quiero también comentarles que, de hecho se los voy a mostrar. Aquí en la parte de abajo de la presentación, yo les estoy dejando un video cortito, muy bonito, muy instructivo acerca de cómo es que se tiene que manipular un extintor. Probablemente cuando ustedes pues van a las empresas, se realicen sus labores, hayan observado en algunas áreas la presencia de un extintor.
Ahora, aparte del comentario que nos hacía el compañero Deimer de que él pertenece a la brigada, no es raro, ¿verdad?, escuchar también casos de gente que dice, mire, yo sé que ahí en la empresa hay un extintor, pero si a mí me dicen, vaya, corra, use el extintor y ayúdenos a apagar un fuego, yo no sé cómo, ¿verdad? Porque a veces las empresas hacen mucho énfasis en que solamente la brigada es la encargada de realizar, ¿verdad? O de asumir, por ejemplo, la función de atender escenarios de riesgo o de peligro como es el fuego. Y esto no está mal, o sea, está excelente que existan brigadas, pero yo siempre he sido del parecer de que hay acciones que no están tan complicadas ni tan alejadas de ser, digamos, de conocimiento de todos los colaboradores y que pueden marcar una gran diferencia, porque nadie nos garantiza que los colaboradores de la brigada estén siempre presentes, ¿verdad? Y como decía hace un rato, la ley de Murphy, falta el día o llega el día en donde no hay ni uno solo de la brigada y ocurre un escenario de incendio, ¿qué hacemos? Si nadie más estaba capacitado para activar un extintor, por ejemplo. Obviamente hay muchos elementos relacionados con el extintor, hay que conocerlos. Para esto en muchos escenarios, inclusive el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Visita algunas empresas, son los que dan las capacitaciones acerca de qué hacer, cómo hacerlo, este, y esto es admirable, pero también elementos, por ejemplo, como saber que el extintor está al día, que no está vencido. Es más, para no ir muy largo, los compañeros que tengan automóvil, sabemos acá que es requisito andar un extintor o sea, en el carro. Y un día de estos veía, ¿verdad?, algunos datos curiosos acerca de este particular y decía, bueno, el extintor, ¿dónde lo andan? En la cajuela. Y entonces se cuestionaban, bueno, ¿y qué hacemos si el motor se prende, ¿verdad? O si hay algún cortocircuito en el tablero. ¿Qué pasa si de pronto no podemos abrir la cajuela? O sea, andamos el extintor, pero no está a la mano. O peor aún, andamos el extintor y está vencido. O peor aún, andamos el extintor y no tenemos idea de cómo activarlo. Entonces, sí son elementos, vuelvo y repito, relacionados a la salud y a la seguridad de las personas, que no son tan complejas, pero que pocas veces se le presta la atención que requieren. Entonces, yo por lo menos me gusta en este punto dejarles ese videíto para que ustedes por favor se tomen el tiempito de verlo, no es largo, ya les digo, es bastante puntual, muy interesante acerca de cómo lo podemos utilizar y quién quita, ojalá que nunca nadie tengamos que vivir una experiencia, ¿verdad? De tener que activarlo, pero si la tuviéramos que pasar, di que podamos hacer frente. En temas de fuego, los segundos marcan diferencia. Entonces, eso a mí siempre me gusta pues dejárselos por acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte. Recuerden que también está el chat por donde pueden hacer sus participaciones. Daimer, veo la manita levantada. No sé si es de la misma consulta anterior o es otra. No le escuché. Bueno, ahí la bajo. Esa fue de la pregunta pasada, el comentario. Ah, bueno, perfecto. Gracias. ¿Estamos claros con lo que vimos el día de hoy, chiquillos, chiquillas? Ok. Bueno, este fue el módulo 1, ¿verdad? Que para mi gusto, pues un módulo bastante entendible, información bastante fácil, ¿verdad? De procesar, de entender. Pues fue de alguna manera el módulo que los animó, ¿verdad? A romper algunas, tal vez, pensamientos de va a ser difícil aprender virtualmente, ¿verdad? Yo espero que hasta el momento pues la experiencia la hayan podido desarrollar, ¿verdad? De forma positiva y que ya en adelante los 5 módulos que nos quedan pues ya vayamos mucho más fogueaditos y obviamente pues todos bien motivados para completar todo el programa. Como les dije al inicio de la clase, por la particularidad de las fechas, estaríamos viéndonos hasta el 6
de enero. O sea, estas 2 próximas semanas pues van a estar libres por las fechas particulares. Igualmente, si surgiera alguna situación, pues ahí lo podemos resolver vía correo electrónico. También les dije que el examen de hoy va a quedar habilitado por eh, todo este periodo de tiempo hasta el 6 de enero al mediodía, ¿verdad? Para que lo puedan completar. Ojalá en la medida de lo posible háganlo lo antes posible, así se desentienden y pasan verdaderamente pues un par de semanas ahí libres, un poquito más relajados, para luego retomar en enero. Este, y pues de mi parte, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Agradecerles el tiempito, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y ojalá puedan todos disfrutar estas fechas de forma muy positiva al lado de sus seres queridos. Y ahí estaríamos en contacto entonces nuevamente dentro de unas cuantas semanas. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias, doña Betty. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao. Buenas noches, profe. Feliz año nuevo y feliz Navidad. Gracias igualmente. Buenas noches.